Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis siguiéndonos en este discipulado que estamos realizando basándonos en el precioso, magnífico Evangelio de Lucas. Es un Evangelio que contiene unas grandes enseñanzas, es una interpretación preciosa que hace el evangelista Lucas sobre la vida, los actos y los dichos de Jesús. Y esto es algo que para nosotros significa un crecimiento en la fe, un afianzarnos más en las cosas que creemos, como el mismo evangelista Lucas lo dice en su principio, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, que él ha cimentado, ha buscado. Y esto es importante para nosotros. Así que adentrarnos, como lo estamos haciendo, poco a poco, y viendo aspectos curiosos e interesantes, es una aventura que para mí es más que fascinante. Me enamora, me traslada, me transporta a aquellas situaciones en que el Evangelio fue escrito y se vivió y se interpretó con la vida de Jesús. Vamos a seguir entonces con este estudio y diciendo que dentro de su explicación que hace Lucas teológica del anuncio, nacimiento y primeros tiempos tanto de Juan como de Jesús, hay un trasfondo histórico, unos hechos reales que se transmiten, se transcriben a través de figuras o a través de situaciones, en algunas ocasiones, no digo inventadas, porque tampoco es eso, sino buscando sobre todo la esencia, que es lo que tenemos nosotros que buscar, sobre todo en la parte de la infancia de Jesús que nos narra Lucas. Y vamos a adentrarnos en el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es una narración que también lo hace Mateo, con aspectos también, curiosamente, a veces con ciertas diferencias, ciertos matices que no se corresponden exactamente uno a otro, pero eso es lo de menos. Lo importante es que se nos hable, que se nos diga, que se nos explique este hecho precioso y magnífico y maravilloso que es el nacimiento del Mesías. En el capítulo 2 de Lucas expresa precisamente el nacimiento del Mesías. Dice así la primera parte, Lucas 2:1 dice: Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto disponiendo que se empadronaran todos los habitantes del imperio. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen. Por esta razón, también José, que era descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, la ciudad de David, en el territorio de Judea, para empadronarse allí juntamente con su esposa, que se hallaba embarazada. Y sucedió que mientras estaban en Belén, se cumplió el tiempo de su alumbramiento, y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este emperador, Augusto, vivió desde los años, parece ser, del 29 a.C. al 14 después de Cristo. Y es interesante ver cómo se localiza históricamente este nacimiento de Jesús. Es como decir, no, estamos hablando de un hecho histórico. Y claro que sí, ¿cómo no va a ser un hecho histórico? Un hecho histórico, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, no encaja perfectamente en la historia el tema del censo.
No, parece ser que, según algunos historiadores de la época, ese censo se produjo un poco antes o después. La idea que nos dice es que Augusto dispuso que se empadronaran todos los habitantes del imperio. Aquí dice imperio, además está muy bien expresada la idea, porque en griego dice la tierra habitada. Claro, tierra habitada, para ellos la tierra habitada era todo el imperio. El resto eran gente bárbara que no merecían ni siquiera llamarse seres humanos. Lo que nos está diciendo aquí Lucas es algo que debemos de tener muy presente cuando algunas personas se nos quieren enseñar de que todo esto es una fábula. Jesús es un personaje histórico. No hay la menor duda. No hay la menor duda de que Jesús fue un personaje que vivió en esa época, año más o año menos, porque todos sabemos que esto de los años en aquella época era un poco, diríamos, difícil de designar. El emperador Augusto manda hacer un censo. Sin embargo, como he dicho antes, en fuentes extrabíblicas, concretamente Fabio Josefo, que también lo he citado, habla, sí, de un censo, pero no en esta época, sino en los años 6 y 7 después del nacimiento de Jesús. Como sabéis, los estudiosos consideran que Jesús nació en el año 4 o en el año 6 antes de que se cifrase su nacimiento, con lo cual podemos decir que Jesús, cuando se produce este censo documentado extrabíblicamente a través de un historiador de la época, Jesús debía tener unos 10 años. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante era que aquí el evangelista nos quiere enviar un mensaje. De hecho, interesaba, por motivos teológicos, hacer que Jesús naciera en Belén. Hay una profecía en Isaías y tú, Belén Efratá, la más pequeña de las ciudades, vas a ser la más grande, porque en ti nacerá el que será el rey de Israel. Con lo cual esta profecía había que tomarla y querer señalar precisamente el nacimiento de Jesús en esa ciudad para que se cumpliera la profecía. Era Belén la cuna del rey David y se tenía, repito, que relacionar con Jesús porque su padre José era de la descendencia de David. Y qué mejor que señalar Belén como lugar de nacimiento. Así que José y María, que está embarazada, desde Nazaret, donde vivían, se desplazan hacia Belén. Nazaret era un pueblo muy pequeño y situado casi en el centro de Galilea. Sin embargo, curiosamente, Nazaret nunca es nombrado en el Antiguo Testamento. Ni siquiera hay textos en la época de Jesús que nos hablen de Nazaret. Su importancia era mínima. Además, Nazaret era un pueblo tan pequeñito y estaba a unos pocos kilómetros de una ciudad que fue Séforis, que fue destruida por los romanos unos años antes del nacimiento de Jesús. Y parece ser que Nazaret, de ahí surgían obreros que iban a reconstruir esa ciudad. Por eso no es de extrañar que en una ciudad muy pequeña como Nazaret, José y Jesús y toda su familia tuvieran un oficio que en griego es teknón,
que no significa exactamente carpintero, sino una persona, un obrero, un técnico, alguien que podía arreglar, que podía solucionar, que podía reparar muchas cosas. Pensar que la madera era una de las cosas que más se utilizaba, madera y tierra prensada, con lo cual seguramente era un reparador. Repito que la palabra tecnón, esto es lo que refleja. Lo que pasa es que en nuestras traducciones, para simplificar el significado, pues le hemos dicho que era un carpintero. Repito que la ciudad de Nazaret, su importancia era mínima. Lo que sí que es curioso, y aquí hay que, a muchos estudiosos también se está decantando hacia esta forma de pensar, es que hay evangelistas, por ejemplo Juan y Lucas, que dicen que Nazaret era la patria de Jesús. Tenemos, por ejemplo, en Juan 1:46, que nos dice lo siguiente: Felipe y Natanael dice que fue Jesús, decidió partir de Galilea, encontró a Felipe y le dijo, estoy hablando de Juan 1:43, y le dijo, sígueme. Después vio a Natanael, y Natanael en el versículo 46 dice, ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Está atribuyéndole a Jesús que es de Nazaret. Después tenemos otro pasaje en Lucas 4, de nuestro Evangelio Lucas, que quizás en su momento también volveremos a repasar. En Lucas 4:24 hay una expresión también que da a entender algo. Dice, Jesús, después de que es rechazado en su ciudad de Nazaret, hay una discusión y Jesús dice, sin duda me aplicaréis este refrán, Lucas 4:23, médico, cúrate a ti mismo, haz pues aquí en tu propia tierra todo lo que, según hemos oído decir, has hecho en Cafarnaúm. Y Jesús añade, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Parece ser que con estos datos se podría valorar, y sobre todo viendo el contenido teológico del hecho del nacimiento de Belén, parece ser, puede ser, es una conjetura que no nos va a romper la cabeza, porque eso no tiene la menor importancia para nuestra fe. Es posible que Jesús naciera en Nazaret o, como afirman otros, en Belén. En Belén, nos confirma el evangelista, se dio el hecho de que María, al llegar, dio a luz. María, y nos dice el texto en el versículo 23, del nacimiento de Jesús, nos dice que tuvo su hijo primogénito, perdón, el versículo 23 no, es en el versículo 7, y María dio a luz a su primogénito, es decir, su primer hijo. El versículo 23 sí que dice que tiene que ofrecer al templo por su hijo primogénito, es decir, su primer hijo. El primero había que consagrarlo al Señor. Pero eso ya lo veremos después. De hecho vemos que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, parece ser, por los Evangelios, que Jesús tuvo hermanos y hermanas. En Mateo, por ejemplo, 12:46-47, dice así, estaba Jesús hablando todavía
a la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron fuera, pero trataban de hablar con él. Alguien le dio aviso a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Jesús, como sabía, como en otro momento podíamos descubrir que pensaba su familia que Jesús estaba fuera de sí, entonces Jesús da una respuesta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Como eludiendo, como evitando el encuentro con su familia. Dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. En el capítulo también de Mateo 13:55, se nos dice también lo siguiente. Dice: cuando es rechazado en Nazaret, dice: ¿de dónde le vienen a esto los conocimientos que tiene y los milagros que hace? Y sigue: ¿no es este el hijo del carpintero, del tendón? ¿No es María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no viven todas ellas, era más de una, entre nosotros? ¿De dónde ha sacado él todo esto? Permitidme también que vuelva a insistir en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando Jesús asciende, después de haber ascendido al cielo, en el capítulo 1, versículo 14, dice, cuando están reunidos los discípulos de Jesús, dice: todos estos, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste, oraban constantemente en íntima armonía. Aquí aparece de nuevo los hermanos. Y ya por último, y no quiero ser muy machacón con este, es una cosa que tampoco a mí me preocupa mucho, sinceramente, pero que hemos de ver la realidad. En Gálatas 1:19, cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén, dice así el texto: 3 años más tarde fui a Jerusalén, Gálatas 1:18 en adelante, dice, para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. Y ningún otro vi, aparte de Santiago, el hermano del Señor. Bien, fijaos que estamos haciendo una estructura curiosísima y para mí muy real. Existe la posibilidad, en otros textos también se insinúa, que Jesús naciera en Nazaret. Vamos a dejar ese tema zanjado porque no tiene la mayor importancia. Otro hecho que estamos viendo y asentando es que Jesús tuvo hermanos. Interesante, porque él vivió en una familia con hermanos y hermanas, y eso cambia mucho de ser hijo único, ¿no? Dicho esto, vamos a seguir adelante. María, según el Evangelio de Lucas, dice que envolvió en pañales a Jesús cuando nació. Literalmente, cuando nosotros decimos pañales, seguramente que automáticamente pensamos en estos pañales modernos que son de un solo uso, y menos mal que es de un solo uso, en que se pone y se tiran a la basura. En aquella época no existía. Pero sí que existía como, y os digo, yo personalmente, que ya soy avanzado en años, yo lo he vivido con mi madre e incluso en los primeros años con mis hijos. Utilizábamos gasas como pañales para que los niños no se ensuciasen ni ensuciasen lo que la cama, etc.
¿Qué pasa? Que literalmente el texto dice tiras de tela. Curioso, lo digo para que tengamos un concepto de contextualización. Dice que María lo puso en un pesebre. Pesebre, para nosotros, es el comedero de los animales. Tiene su lógica. Y debía estar calentito nuestro Señor Jesús recién nacido. Pero, de hecho, también hay que anotar que el término puede traducirse perfectamente que lo acomodó en el establo, no concretamente en el pesebre, que tampoco tiene importancia. O más exactamente, el vocablo significa sala de huéspedes y que se usa para designar ese lugar, esa habitación donde la familia dormía, pero es que además dormía y podía dormir acompañado de los animales, de sus ganado, sus animales que llevaban con ellos. Por eso es lógico. Además, hay otro detalle curioso que hay que tener en cuenta también en cuanto, repito, curiosidad, ¿no? Esta sala de huéspedes es también la misma palabra usada para designar el aposento en el que Jesús hizo su última cena con sus discípulos. Jesús seguramente aprovechó que conocía al mesonero o conocía, diríamos, a la persona que podía alquilar salas, y entonces Jesús utiliza una sala de estas para celebrar la cena de despedida. El hecho es que aparece un contraste extraordinario y quiero remarcarlo profundamente esta noche. Existe una diferencia, un contraste extraordinario entre su misión como descendiente de un rey, el rey David, y sin embargo su realidad inmediata. Donde nace Jesús no es un palacio. Donde nace Jesús no nace en medio de comodidades, como si fuera un príncipe que nace en un palacio. No es una casa fija tampoco, sino como uno más del pueblo. Jesús nace como uno más del pueblo llano y sin riqueza. Y ni siquiera, como sabemos en el texto evangélico, ni siquiera había un lugar para ellos en un mesón, como he comentado antes. Pero esto no acaba aquí. Lucas, en el evangelista, refleja una forma extraordinaria, y con esto deseo acabar hoy, lo que es Jesús como el Mesías para su pueblo. Porque después continúa el pasaje hablando de los ángeles y los pastores. Y no lo voy a leer porque lo tenemos súper conocido, súper explicado. Es interesante. Por eso, repito que de alguna manera Lucas está diciéndonos que Jesús, siendo quien era uno más del pueblo. Además del anuncio de su nacimiento, que no se hace a los poderosos. Al contrario, si recordamos el cántico de María, nos damos cuenta que lo que hace María es ensalzar y reconocer que Dios, en Cristo, en Jesús su Hijo, va a venir a los desamparados, va a destruir todo poder, va a poner delante de los ricos el verdadero evangelio, va a ver cómo, y nos explica cómo los religiosos se van a quedar
un poco asustados ante sus palabras. Jesús viene ante la gente y para la gente y con la gente del pueblo. El anuncio es para los desahuciados de la sociedad. Y fijaos, por eso en el versículo 8 del 2 dice: en unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidando sus rebaños. Pastor en la época aquella era considerado una persona que por su trabajo era muy propenso a ser una persona impura. Y otro detalle también, y quiero también con esto acabar, porque se está pasando las horas y yo explicaría más, pero tampoco quiero alargarme mucho. ¿Por qué los pastores están a la intemperie? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues sinceramente, hermanos y hermanas, que el día 25 de diciembre no es el día del nacimiento de Jesús. No, no puede ser. Es imposible, los pastores no estarían a la intemperie en pleno invierno. Lo que sucede es que hemos de reconocer que el 25 de diciembre es una consecuencia de lo que realmente ha sucedido en toda la historia de la Iglesia, de intentar asimilar aquellas fiestas paganas y atribuirlas un carácter cristiano. 25 de diciembre, el mundo pagano, el mundo no cristiano, celebraba una fiesta pagana que era el solsticio de invierno, es decir, a partir de esta época empezaba de nuevo a ser más largos los días. Más o menos en junio, final de junio, era lo contrario, y aquello se llamaba el solsticio de verano, porque entonces empezaba el día a ser un poco más corto. Esto es interesante tenerlo presente, porque así no sacralizaremos en absoluto todas aquellas cosas que se han ido incorporando después en la práctica cristiana y que de alguna manera yo no niego de no hacerlo, yo no niego de no celebrar el 25 o cualquier otra fiesta. ¿Por qué? Porque lo importante es el recuerdo, no el momento en que se hace. Y es así. Esto es así y hay que tenerlo presente en nuestra vida. Seguiremos porque considero que aún no hemos acabado con este pasaje. Amén.